Debo, lo he dicho alguna vez, mi primer conocimiento, mi primer avistamiento de la gran figura, de la enorme personalidad del cardenal Don Gil de Albornoz y de su magna obra que aún perdura, el Real Colegio de España en Bolonia, a una noticia en este diccionario enciclopédico Labor o Labor, no en este volumen, claro, en el volumen de la A de Albornoz. Pero ¿por qué tengo el sexto volumen, Nigo Pum, que son las iniciales de las palabras, las iniciales de la última y primera palabra del volumen, que por cierto que empieza por Nigo? Nigo es Nigola, que en marina es como un flechaste, muy bien, perfecto. Y la última palabra, que es Pum, es Pumpuyac, Pumpuyac, que está en Perú. Entre Nigola, ¿o qué era? Entre Pumpuyac y Nigola está... ¿Nigola? Extrañísima palabra. Sí, Nigola. Sí, Nigola. Entre Nigola y Pumpuyac está Pomponazzi. Está Pomponazzi, también eufónico como Pumpuyac. Está Pomponazzi, que desde que hojeando este diccionario de niño di con su biografía, di con su imagen, su estampa, me pareció un filósofo muy importante, despachado por cierto en pocas líneas, pero muy sustanciosas y por lo general correctas. Estoy moviendo páginas, pero no estoy buscando. Poliglotía. Sí, poliglotía, polimorfos, Polonia, pomba, póker, con Q, porcino, ahí me he pasado, polvo, pomba, Pompeyo, ahí sale con su sonrisa. Pomponazzi, Pedro Pomponazzi, está castellanizado. Ahora explicaré por qué prefiero designarlo como Pietro Martire Pomponazzi, con su nombre completo en italiano, en lugar de verterlos desde el latín, porque claro, los autores latinos generalmente los denomino en español. Pedro, debería quitarle el celofán, que por cierto ya, el celofán, si una sobrecubierta es un mal invento, el celofán, Dios mío. Pedro Pomponazzi, filósofo italiano, Mantua, 1462, Bolonia, 1525, profesor en Mantua, Ferrara y Bolonia. Representa al aristotelismo alejandrista, es decir, frente al averroísmo que estaba en boga en la época de Pomponazzi, frente a los seguidores de los comentarios, de los grandes comentarios de Ibn Rushd, de Averroes, aunque Pomponazzi reconoce la autoridad de Averroes, pero en aspectos importantísimos prefiere seguir y en general sigue a Alejandro de Afrodisias. Esto quiere decir con el aristotelismo alejandrista, el que no deriva de los comentarios de Averroes, sino de los más antiguos, del siglo II, de los más antiguos de Alejandro de Afrodisias, de lo conservado de Alejandro de Afrodisias. Representa al aristotelismo alejandrista con influencias estoicas y naturalistas. Negó la inmortalidad del alma intelectual. Y claro, esto es lo que hay que matizar. No la negó. Simplemente dijo que Aristóteles y la razón están en contra de suponer que el alma sea inmortal, pero que la fe y las escrituras dicen lo contrario y que él creía y se atenía a ellas. Es decir, no es un Giordano Bruno, no lo quemaron. Él, a pesar de que por la vía filosófica no encontraba que pudiera exponerse que el alma era inmortal, y tampoco por el examen de la obra de Aristóteles, ni tampoco por la autoridad de Aristóteles, a pesar de esto, confesaba la inmortalidad del alma. No es Giordano Bruno y quizá por eso no tenga un monumento como Giordano Bruno en ciudades italianas y desde luego no lo tiene en Bolonia. En Bolonia hay una calle de Pietro Pomponazzi y el gran espacio público más cercano, donde podría erigirse este monumento al gran filósofo, el espacio público más cercano son los jardines Peppino Impastato,
los jardines Peppino Impastato, que esto de Peppino Impastato es un nombre bastante más bombástico y más pomposo que Pomponazzi, y uno piensa, ¿quién era Peppino Impastato? Claro, y Peppino Impastato fue un joven comunista, un adolescente comunista, que fue asesinado por la mafia, y de hecho hay una película sobre él que un profesor, el típico profesor guay de filosofía, nos puso en esa asignatura para que fuéramos, no lo sé, éticos y mejores comunistas, no lo sé. El caso es que, evidentemente, Peppino Impastato es una figura de gran valor y de gran mérito, y es un mártir de ese cáncer, de ese tumor que tiene Italia, que es la mafia. De acuerdo, está muy bien honrar a Peppino Impastato, aunque no sea una figura boloñesa. De acuerdo, no tiene unos jardines, no hay unos jardines dedicados a Pomponazzi, tiene una calle. Pero es que en la universidad tampoco he visto lápidas dedicadas a él. Lo echo en falta. He hecho en falta que se acuerden en Bolonia de Pomponazzi. La calle principal de la universidad, por cierto, se llama Zamboni, en homenaje a otro adolescente antifascista que intentó asesinar a Mussolini, tentó el magnicidio, el tiranicidio, y lo despedazaron allí mismo, porque Bolonia era la ciudad más fascista de Italia. No llegó a ser detenido. La turbamulta, la multitud lo finiquitó allí mismo. Bolonia era la ciudad más fascista y luego pasó a ser la más comunista, por un fenómeno extraño y sin que hubiera necesidad de recurrir a deportaciones ni nada parecido. Esto llamaba siempre la atención de José Guillermo García Valdecasas, que se preguntaba esto: ¿cómo es posible que una ciudad que propone acabar la Basílica de San Petronio con un rostro gigante del Duce, luego se convierta por años y años en la ciudad más comunista de Italia, dando un sentido político a aquello de Bolonia, la rosa porque estaba pintada de rojo, pero luego se convierte en la roja por ser muy comunista? Y ponía el símil de México, porque en México, como dicen los cronistas de India, se practicaba la sodomía y la homosexualidad de forma más o menos frecuente y recurrente, y hoy los mexicanos están obsesionados con la idea de ser muy machos, y él interpretaba que había algo de contrapeso, algo de contrapaso dantesco incluso en esa identidad, en ese sentir la identidad social. Lo de México es extrañísimo, porque yo he oído a Chavela Vargas decir que ella tomaba, que ella bebía, que ella se alcoholizaba por el prurito de ser más macho. Y alguien tendría que haberle dicho que a lo mejor no se había dado cuenta, pero Chavela Vargas era una mujer. Puede que sí, le gustaran las mujeres, pero no por eso tiene que ser macho. Es más, es que nadie tiene la obligación de ser macho. Y José Guillermo García Valdecasas lo interpretaba como una especie de reconstrucción social extralimitada, una especie de stravincere, que es un verbo italiano, de extravencer, de sobrevencer, de lo que resulta nuevo, pero se impone. No hay calle. Sí hay una calle, pero no hay, quiero decir, no hay monumento, no hay lápida, no hay, que yo recuerde, no la hay. Hay a otros grandes creadores, a otros grandes poetas, médicos. Por cierto, Pomponazzi también era médico, ahora saldrá en su biografía. Bueno, era médico, vamos a ver. Tenía los títulos de medicina, pero yo no me pondría en sus manos, yo no recibiría un tratamiento, desde luego, de un médico peripatético, de un médico basado en los principios de Aristóteles. Termino el artículo. Negó la inmortalidad del alma intelectual. Esto debe matizarse, ya se ha dicho. Considera a la virtud como bien en sí mismo, sin necesidad de una recompensa ulterior, y explica el milagro por las fuerzas ocultas de la naturaleza. Aquí también habría que matizar que de esta manera, hablando de fuerzas ocultas de la naturaleza, al final admite una especie de astrología científica, que de eso sí tiene lápida en la ciudad de Bolonia, que nos llena de rubor a los filósofos, a los que profesábamos la filosofía. Sí tiene una lápida
la antigua cátedra, los antiguos estudios de astrología, así denominada. Pero bueno, era lo que había. De hecho, el propio, incluso Kepler, los grandes astrónomos de la modernidad, de la primera modernidad, tenían que ganarse la vida haciendo cartas astrales y horóscopos. Era lo que había. También, desde luego, influyó el patrocinio de los grandes señores que quieren saber qué va a pasar con su reino y con su gobierno. Obras: De Immortalitate Animae, 1516, De Fato Libero Arbitrio Praedestinatione Providentia Dei Libri Quinque, 1520, y De Naturalium Effectum Admirandorum Causis Sive De Incantationibus Liber, se conoce como De Incantationibus, de 1556. Con solo esto creo que podemos tener la idea de que Pomponazzi es un autor importante. Me gustaría presentar sus obras completas, pero bueno, lo más completo que hay es esto. Lo más completo que hay son los tratados peripatéticos, es decir, lo que era el Tractatus Acutissimi. El Tractatus Acutissimi también es una forma abreviada, por supuesto. Y es lo que contiene este volumen en versión bilingüe, aquí en italiano, aquí en latín. Sí, efectivamente, Tractatus Utilimi et Mere, pero claro, falta la palabra precisamente Acutissimi. Tractatus Acutissimi et utilimi et mere peripatetici de intenzione et remissione formarum de reactione quaestio de actione reali de immortalitate anima. Está también la apología que escribió, ahora lo veremos, escribió necesariamente después de ese resonante y atronador tratado de la inmortalidad del alma, que tanto ruido, para bien o para mal de su autor hizo, pero al final para bien, ya veremos. Defensorium de Nutritione et Augmentatione. Esto es lo que contiene este volumen de Bompiani en la colección El Pensamiento Occidental, con 2 cintas, te dan 2 cintas para que señalen las páginas, porque esto fácil de leer, desde luego, no es cómodo. Para leer en la cama, y lo he hecho, esto no es manejable. De hecho, ya me está pesando bastante en la mano. Bueno, esta es la edición más completa que hay de Pomponazzi en los anaqueles de las librerías. En la cronología de la vida de las obras nos recomiendan, bueno, por cierto, la edición es de Francesco Paolo Raimondi y de José Manuel García Valverde. Bueno, pues nos dicen en la cronología de la vida de las obras de Pomponazzi que apenas un mes antes de que muriera, en 1525, ya veremos cómo muere, o se deja morir, mejor dicho, apenas un mes antes había visto la luz en Venecia la edición del Tractatus Acutissimi. ¿Qué es esto? Esto es el Tractatus Acutissimi bilingüe, que recogía casi la totalidad de sus obras, excepto De Incantationibus y De Fato y las Dubitationes in Quartum Meteorologicorum, que aparecen póstumas en 1563. Así que aquí está casi todo, menos quizá 2 de las obras más importantes, De Fato y De Incantationibus. Entonces, para complementarlo, he logrado hallar una edición interesante que no es como las obras completas de Pío II, que eran, vamos, lo tenían casi todo. Esto es igualmente un volumen de concretamente 1015 páginas en la edición digital, 1015 páginas en la edición digital, pero el tipo de letra es muy grande y aquí hay menos de lo que podríamos esperarnos en 1015 páginas. Tengo aquí Petri Pomponati, ópera, y vienen de Naturalium Effectum Admirandorum Causis, o sea, De Incantationibus, viene De Incantationibus, De Fato, Libero Arbitrio Praedestinatione Providentia Dei, Libri Quinque, y también, sí, eso es. En realidad son unas 5, 6 obras. Es que, bueno, quiero leer bueno, si puedo ver la portada directamente.
Sí, estaba viendo lo que voy a enlazar. Lo que voy a enlazar, que es la carátula, por así decirlo, de Google Libros. Pero puedo ver la portada directamente. Petri Pomponati, Philosophy et Theology, Doctrina et Ingenio praestantissimi, Opera. De Naturalium effectum admirandorum causis, Pseude Incantationibus... Ah, por eso me parecían 6. Son 5 obras. De Incantationibus, de facto, Libero Arbitrio, Predestinatione y Providentia Dei Libri Quinque. Son unas 1015 páginas, pero ya digo, una letra muy, muy grande que no... Ah, bueno, perdón, edición de Basilea, en oficina Enric Petrina de 1567. Entonces esta edición la voy a enlazar. En cuanto a introducciones a la obra de Pomponazzi, pues a lo primero a lo que me he ido ha sido a la Universidad de Stanford, a la Enciclopedia Filosófica de la Universidad de Stanford, plato.stanford.edu, y hay un artículo dedicado a Pomponazzi publicado en 2017, revisado en 2021, en octubre de 2021 de este año, y no me ha parecido una buena introducción. De la bibliografía de los enlaces he encontrado 2 enlaces en italiano. Bueno, he encontrado... En fin. Ah, por cierto, ¿cómo citar esta entrada? Es que no he visto el autor. Vamos a ver. Craig Martin, Pietro Pomponazzi. Es que lo que viene como firma es su correo y no sabía por su correo en qué orden iban nombre y apellido. Bueno, entonces, Craig Martin escribe aquí un artículo, pero enlaza 2 artículos en italiano. Uno de 2009 del Diccionario de Filosofía del Instituto de la Enciclopedia Italiana. Esto está en Treccani, por supuesto. De 2000, pero lo que me interesa, de 2009, pero lo que voy a seguir y lo que me interesa sobremanera, y me parece de verdad una buena introducción, porque la introducción a este volumen son ensayos muy particulares que toman la historia de Pietro Pomponazzi in medias res. Me interesa mucho más la visión general, completísima, que da en la página de Treccani, en la enciclopedia de personajes italianos, ¿no? Diccionario biográfico degli italiani, volumen 84, año 2015. Es un artículo escrito por Vittoria Perrone Compagni, que es una editora de algunas de las obras de Pomponazzi que no vienen aquí. Así que desde luego es una autoridad y una experta en Pomponazzi. Y este artículo es la introducción que yo recomiendo desde luego a la obra de Pomponazzi. Seguramente mi amigo Ernesto Castro tendrá una introducción a Pomponazzi en alguno de sus cursos de filosofía que injustamente, desde luego de manera completamente calumniosa, se le ha dicho que lo saca de la enciclopedia Stanford, de la enciclopedia que acabo de ver. Lo he comprobado cuando me han dicho, ¿ha sacado tal o cual biografía? No, en absoluto, eso es pura malicia. Es normal que recurramos a estas fuentes para tener una introducción general. Pero bueno, a propósito de Pomponazzi, como introducción general, como mapa del personaje y de su obra, más que la enciclopedia Stanford, yo recomiendo, en este caso, el diccionario biográfico degli italiani, este artículo de Vittoria Perrone Compagni. Pomponazzi, Pietro, y da las distintas versiones del nombre. Petrus Pomponatius Mantuanus y también Petrus de Pomponatis. Curiosamente, no menciona ese segundo nombre, segundo nombre no, especifica que Pedro era su onomástica, Pedro Mártir, era Pedro Mártir. Pero eso aparece en una carta, así como revelado, como nadie sabía que Pedro era Pedro Mártir. Nació en Mantua el 16 de septiembre de 1462, bueno, su familia era medio noble y estaba protegida por los Gonzaga. Y aquí viene la explicación de por qué yo escribo Pietro Martire Pomponazzi y no Pedro Pomponazzi, como hace la enciclopedia Labor y tantos otros, porque Pomponazzi también escribe en vulgar, solo cartas, vale, de acuerdo,
pero también escribe en vulgar. Y en una carta a 1500, en una carta a Francesco II Gonzaga, Francisco II Gonzaga, de 1505, le escribe en vulgar: 200 anni li miei progenitori siamo sub numine de la casa Gonzaga. Claro, es un italiano de 1505, es ese tipo de lengua que sabiendo latín se entiende, pero no se sabe muy bien si está hablando en latín o en italiano, y de hecho mete ahí un subnumine. 200 años ya que mis antepasados están debajo de esa entidad luminosa, de esa protección luminosa de la casa Gonzaga. Su padre, Giovanni Nicola, bueno, en fin, esto no es tan importante, que su padre le faltó, bueno, para él sí, pero para la historia, que murió en 1493 y que se casó 3 veces. Su madre se cita en De Nutritione, y tenía un hermano que se llamaba Pietro Giovanni, o sea, él era Pietro Mártire. O sea, claro, es importante decir el segundo nombre para no confundirlo con Pietro Giovanni Pomponazzi, que era doctor en leyes y notario, pero bueno, murió pronto, en 1500... No, vamos, sí, murió... Podría confundirse. Lo que pasa es que no creo que tenga obra. Bueno, en fin, que tenía 2 hijos, tenía sobrinos, vale, tuvo 3 esposas de manera sucesiva, claro, de manera consecutiva, y la última lo sobrevivió, que era Adriana de la Scrofa. El 12 de enero de 1484, Petrus Pomponatius Mantuanus resulta matriculado como escolar de artes, Artium Scholaris, en la Universidad de Padua. Bueno, esto es diplomatística y archivística. En el Gimnasio Patavino siguió las lecciones, esto es importante, en el Gimnasio Patavino siguió las lecciones de metafísica in via Thomae, lo que viene a decir por vía peripatética, claro, porque si sigue a Tomás de Aquino, claro, su primera formación es peripatética a través de Santo Tomás de Aquino. Del dominicano Francesco da Nardò, y quizá también recibió lecciones in via Scotti del franciscano Antonio Trombetta. O sea, todo nombres eufónicos y peculiares, desde luego. Pomponazzi, Trombetta. Siguió también las lecciones de filosofía natural de Pietro Trapolino y de Nicoletto Vernia, y las de medicina de Pietro Roccabonella. Del magisterio de estos preceptores conservó un recuerdo respetuoso y devoto, con excepción de Vernia, que por cierto era el único que tenía un nombre medio normal, de Nicoletto Vernia, sobre el cual amaba contar irreverentes anécdotas durante las lecciones. Esto lo cuenta uno de los mayores expertos en Pomponazzi, y durante un tiempo casi el único, que es Bruno Nardi. Bruno Nardi, en un ensayo de 1958, es más famoso de la década posterior su colección de ensayos sobre, o su monografía sobre Pomponazzi. Bruno Nardi. Este dato ha salido de Bruno Nardi, lo de que Pomponazzi contaba historietas chistosas de Vernia, lo cual puede que influyera, fuera una de las cosas que puede que algo tuvieran que ver con su primera persecución, por su primera persecución religiosa, su primera persecución inquisitorial o por el Santo Oficio, su primera acusación de herejía. En junio de 1487 era ya doctor in artibus, y en otoño de 1488 inició su enseñanza en calidad de profesor extraordinario de filosofía, secundo loco, con el estipendio de 50 florines, hallando multa gratia degli auditori, hallando gracia de los oyentes, como refiere una carta de Francisco II Gonzaga, dirigida el año siguiente a Tommaso Lipomano. Este dato sale de Fontana,
de su contribución de 1869. En 1492, el Senado Véneto, la ciudad de Venecia, la República de Venecia, le concedió un aumento de sueldo, elevándolo a 80 florines, y que significaba promoverlo perdón, esto es una cita de Nardi, no es una carta antigua, lo que significaba promoverlo a la lectura ordinaria de filosofía secundo loco. Esto también es de la obra de 1958. Desde octubre de 1495 ocupó la cátedra de filosofía ordinaria primo loco, teniendo como concurrente a Agostino Nifo. ¿Y qué es esto de ser concurrente? Puedo tomar la noticia, porque lo explica muy bien, de la biografía del discípulo español más notable, más ilustre de Pietro Pomponazzi, que fue Juan Ginés de Sepúlveda. Y aquí tengo la biografía de Santiago Muñoz Machado de Juan Ginés de Sepúlveda, que es una biografía seria, a diferencia de todos los intentos que había habido hasta ahora, por cierto, con el beneplácito de Francisco Rico. Bueno, puedo tomarlo, como digo, de la biografía de Sepúlveda. ¿Qué es esto de concurrente? ¿Qué es esto de concurrente? Además, a propósito de Pomponazzi, sí, el sujetalibros o guión o índice, el índice ha salido volando. En cuanto al profesorado, estaba hablando ya de los tiempos de Alcalá, de Sepúlveda. En cuanto al profesorado, en Alcalá, en los tiempos de Sepúlveda, estaba reclutándose mediante la captación desde otras universidades. En Bolonia, universidad consolidada, conseguir una cátedra estable, claro, el caso de Bolonia, el caso particularísimo de esa universidad de doctores que es Bolonia. En Bolonia, universidad consolidada, conseguir una cátedra estable era cuestión de tiempo y prestigio. Cada profesor tenía un adversario o concurrens, que daba clase a la misma hora. Es decir, había contraprogramación, había debate de audiencias. Un profesor enseñaba a Aristóteles, un profesor enseñaba los meteoros y otro profesor a la misma hora enseñaba también los meteoros. Y había una competición de audiencias, una guerra de audiencias para ver qué profesor tenía más oyentes. Así se suponía que cada profesor se esforzaría en dar los meteoros de la mejor manera posible. Daba clase a la misma hora, con lo que se ofrecía a los estudiantes la posibilidad de elegir profesor al tiempo que se generaba la competencia entre los docentes. Era preciso ser interesante y cultivar la relación con los estudiantes, o sea, había que ser un buen comunicador, porque a final de curso estos emitían un voto de evaluación de cada profesor. Creemos que hemos inventado esto de la evaluación de los profesores precisamente con el Plan Bolonia, pero en la Bolonia histórica, en la Bolonia de siempre, esto existía. Solo contando con el voto positivo de los estudiantes se renovaba el contrato. Y después de muchos años de carrera, los rectores permitían a los profesores enseñar sin concurrencia. Este era el objetivo de todos los profesores, poder enseñar sin competencia, sin tener que estar pendiente de lo que hacía el otro ni de cómo iban a tomárselo los alumnos. Enseñar con entera libertad, que es lo que hacemos los profesores que somos funcionarios ahora. Hemos ganado lo que no tenían los catedráticos de Bolonia de antes. Hemos ganado el poder enseñar sin tener que estar pendientes de qué enseñan a la misma hora, de cuál es la contraprogramación, y sin que los estudiantes puedan deponernos. Pomponazzi, después de muchos años de carrera, los rectores permitían a los profesores enseñar sin concurrencia. Y como digo, no estamos tan mal, al fin y al cabo. Pomponazzi, uno de los grandes en Bolonia, había conseguido esto último en 1504, antes de que llegara a Sepúlveda. Vamos, que un poco antes de que llegara a Sepúlveda, Pomponazzi había conseguido ser profesor sin concurrencia. Pero cuidado, no adelantemos acontecimientos. ¿Cómo llega Pomponazzi a ser profesor sin concurrencia? La manera en la que llega a serlo te sorprenderá, como se diría en este nuevo mundo que al final se parece bastante al viejo, con esto de la contraprogramación, etc. Bueno, no adelantemos acontecimientos. De momento tiene como
competencia, en el otro canal, está Agostino Nifo. Poco después de marzo de 1496 se doctoró en medicina. Como digo, sí, era médico, era doctor en medicina, pero